En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, en cadena nacional el día de ayer, aseguró que 4 son los meses para decidir si el proceso de paz continúa o no. Santos indicó además que el gobierno desescalará las acciones militares si las FARC mantienen su compromiso de suspender su ofensiva. Que quede claro, no vamos a desproteger ni un segundo a los colombianos. Este desescalamiento no es, repito, no es un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo. Nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. No podía perder la oportunidad de preguntarle sobre este tema. Los va a acompañar en Zoom a la noticia, pero me lo robé unos minutos para que estuviese también con nosotros. Jairo, ¿qué significa este anuncio? Y Dania, buenas tardes. Si uno es asertivo, es una gran noticia. Hay que tener en cuenta que siempre que se hable, no solamente de una etapa cercana a un cese bilateral al fuego, sino de manera particular de medidas que busquen desescalonar el número de acciones y operaciones militares, la intensidad en el uso de la fuerza y de manera especial el número de víctimas en un conflicto armado interno, sin duda es una gran noticia. El problema, Dania, es que estamos hablando con las FARC. Las FARC, que como grupo terrorista no se ha caracterizado precisamente como una organización que está dispuesta a cumplir su palabra. Existe un antecedente interesante y son los 4 meses que cubren entre diciembre y mayo del año pasado aproximadamente, y luego viene una etapa muy triste que todavía se vive. Hay que tener en cuenta que la escalada terrorista de las FARC este fin de semana fue muy fuerte. Pero, Idania, yo voy a ser muy sincero, me parece que es una buena noticia, me parece que es una noticia que promete no solamente garantizar un mejor desempeño en la mesa de negociación, y que si las cosas se dan, muy seguramente Colombia puede cerrar en el corto plazo, es decir, por tardar el primer semestre del año pasado, uno de los capítulos más oscuros del país y de América Latina. Nos acompaña John Marulanda. Él es coronel retirado del Ejército Nacional de Colombia, es experto en seguridad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Es una buena noticia esta que ha dado el presidente Santos? Bienvenido, buena tarde. Sí, Dania, buenas tardes. Pues mire, desde la distancia lo que se ve es que ante el descrédito absoluto y la incredulidad total que estos diálogos han llevado durante casi 3 años, era necesario en este momento hacer un relanzamiento y lanzarle un salvavidas a ese proceso. Esas noticias que dio el presidente esta tarde, pues yo no soy tan optimista como mi antecesor, soy muy escéptico, y ahí sí hay que ver para creer, por lo que él mismo dice. Estamos lidiando con una organización que repetidamente ha engañado, ha sido muy truculenta en todas sus actividades, y si este desescalamiento, entre otras cosas, término técnico que no existe en ningún manual militar, es un término político que acuñamos en Colombia. Este desescalamiento progresivo no significa una parálisis de las operaciones militares, y definitivamente el rumbo para que el grupo armado terrorista de las FARC entregue las armas y se avenga a un diálogo serio, pues sí, eventualmente puede ser una buena noticia, pero hay que mantener una buena dosis de escepticismo y esperar a ver cómo evolucionan las cosas. De todo esto, lo que resalto yo es el término de 3 meses que el presidente ha puesto para tomar una decisión definitiva sobre lo que está sucediendo en La Habana. Aunque ya anteriormente a otros términos han sido un poco gaseosos, no ha cumplido lo que ha dicho. Vamos a ver si en esta oportunidad sí estamos frente a algo serio. 4 meses, son 4 meses los que dio el presidente Santos. Ahora, yo quisiera conversar con mis 2 invitados, tanto Jairo Libreros como John Marulanda, los términos desescalamiento, cese bilateral, pero antes quiero compartir con nuestra teleaudiencia y con nuestros invitados lo que hoy dijera el equipo negociador del gobierno de Colombia en los diálogos de paz. Precisaron este lunes algunos de los anuncios hechos por las partes desde Cuba. Y también tenemos algunas de las reacciones que esto ha producido, y vuelvo con nuestros invitados para ir más en profundidad en relación a los términos que se están manejando.
Desde el Palacio de Nariño, el jefe negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, aseguró que no hay que confundir la palabra desescalamiento con un cese bilateral del fuego. Porque justamente un cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo tiene ciertas características muy distintas al tema del desescalamiento. En primer lugar, es necesaria una verificación y un monitoreo con presencia internacional que le garantice a los colombianos que es posible lograr el cumplimiento riguroso de las obligaciones que se derivan de ese cese del fuego. El término desescalamiento fue usado ayer por el presidente Juan Manuel Santos para referirse a la reducción de las acciones militares del Estado. Y mientras el gobierno explica esto, en algunos sectores en Colombia el anuncio es interpretado como el inicio de un cese bilateral al fuego, que implica muchas concesiones ante las FARC, que solo han anunciado un cese al fuego unilateral de un mes a partir del próximo 20 de julio. Es el paraíso que quisiera la FARC. Ya vimos los frutos sangrientos y dolorosos del pasado desescalonamiento, donde se amarra a las fuerzas militares y la FARC tranquilamente diseña sus actos ofensivos. Quienes deben cesar toda actividad criminal son la FARC, y el Ejército y la Fuerza Pública tienen el deber constitucional de proteger a los colombianos de bien y a la población civil. El presidente Santos siempre toma decisiones motivado en las encuestas que lo están castigando duramente y con ánimos electorales por la proximidad de las elecciones. Sin embargo, ante las dudas, el gobierno insiste. Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno es a entrar en una especie de cese bilateral prematuro y chambón que nos va a llevar a experiencias nefastas del pasado. De la Calle explicó cuáles serán los pasos a seguir durante los próximos 120 días. Es que vamos a agilizar, a intensificar las conversaciones con un cambio profundo de metodología. Queremos saber en 4 meses si realmente lo sustancial de lo que falta por acordar es viable o no es. Estas cosas funcionan o no funcionan. No es que sea irreversible aún el proceso. En 4 meses, es decir, en noviembre próximo, las partes harán una evaluación del cumplimiento de lo pactado y decidirán el camino a seguir, según lo planteado por el presidente Santos. Vamos a estar vigilantes sobre lo que hoy se pactó y en 4 meses a partir de ahora, dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Según divulgaron este domingo las partes, está previsto que la ONU participe en la subcomisión técnica que estudiará cómo monitorear y verificar un futuro alto el fuego bilateral. Junto al delegado de las Naciones Unidas también actuará como invitado internacional un emisario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, sobre cuyo papel los militares en retiro albergan dudas. Retomamos a nuestros invitados y voy a comenzar con John Marulanda. Desescalamiento a nivel militar, ¿qué significa? ¿Es posible o estamos hablando, como señalan algunos, de un cese bilateral disfrazado? Irania, en ningún manual, en ningún texto doctrinario militar, en ninguna parte existe el término desescalamiento. Existen otros términos, cese bilateral, cese unilateral, tregua, una cantidad de términos para explicar en que 2 partes decidan parar hostilidades. Cese de hostilidades también existe. Desescalamiento, como le dije, es un término que acuñaron allá en Colombia para indicar que las 2 partes van a estar de acuerdo en reducir la intensidad de sus acciones. Es un invento criollo que no dice todo y no dice nada. Definitivamente las FARC en estos últimos meses han puesto todo su interés en desarrollar lo que han hecho en 50 años, solo que lo han hecho de una manera repetitiva, intensa, y después de haber tenido un periodo de inactividad. Nada de lo que han hecho las FARC es novedoso, es decir, no han mostrado una superioridad militar, no han mostrado una novedad en sus acciones armadas, de modo que el gobierno le está pidiendo o está aclarando que espera que las FARC no haga tanto de esas cosas malas, y lo que está por preguntarse es, a cambio de eso, ¿qué es lo que el gobierno, cómo va el gobierno a desescalar su actividad militar obligatoria constitucionalmente? De modo que eso de desescalar ayuda más a confundir que a aclarar la situación.
en términos técnicos militares. Ahora, y ya le doy la palabra a Jairo, el fiscal general de la República de Colombia, el fiscal Montealegre, habló de alguna reglamentación internacional que señala que cuando hay dos frentes en conflicto y uno de los dos baja la intensidad o hace un cese como el que ha anunciado la FARC, el otro estaría, y eso se lo pregunto a Jairo, estaría obligado a bajarle la intensidad. ¿Hay algo que lo obligue a hacer esto? ¿Qué hacemos con el mandato constitucional de proteger a la población en paralelo? Y Dani, este es uno de los temas más apasionantes. Sin duda, mi buen amigo John tiene argumentos técnicos como los expresó, pero yo creo que hay otros argumentos que vale la pena traer a colación. Y le voy a citar dos temas que son vitales, porque sin duda, como dice John, el tema del descalonamiento no existe en términos militares y tampoco en términos del derecho internacional humanitario, pero a partir de la Convención de Naciones Unidas del año de 1990, que es el protocolo adicional sobre el uso y la regulación de la fuerza a nivel internacional, Colombia es suscriptor, toda América Latina hace parte de este convenio, se estableció que la necesidad de manejar los principios de proporcionalidad, los principios de distensión y de manera particular el principio relacionado con la regulación, el uso y la disminución de la fuerza al momento de hacer uso de ella por parte de fuerzas que estén vinculadas a organismos de seguridad y a fuerzas militares hace parte del ordenamiento. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que sí, como dice John, el descalonamiento no existe, pero la obligación en el bloque de constitucionalidad colombiano, que es el segundo punto que quiero desarrollar, que hace parte de la legislación nacional, sí obliga a todo miembro de la fuerza pública, organismos de seguridad y cuerpos armados, como lo establece la Constitución, a tener el principio de proporcionalidad en todas las actuaciones. Si se va a enfrentar con un riesgo que puede ser superior a la garantía de seguridad del operador, él puede hacer uso de una fuerza mayor, pero si el riesgo no tiene la intención, ahí el gran problema en los temas de seguridad, de hacer un uso fuerte en contra de su vida, libertad o integridad como miembro de un organismo que hace parte de la fuerza pública, debe regular inmediatamente la fuerza. Y en segundo lugar, Idania, este es un tema tan complicado que difícilmente se encuentra una legislación interesante. El gran problema en Colombia, y yo creo que yo me puedo ayudar con eso, es que el único país en América Latina que no tiene una ley de seguridad y defensa nacional, que además de establecer las misiones y los roles, como lo hacen todas las leyes de seguridad en materia de fuerza pública, establezca parámetros desarrollando la Convención de La Habana, es Colombia, lo cual resulta un contrasentido, porque si hay un país que tiene experiencia en materia de conflicto armado es Colombia, pero es el único país que no tiene una regla. A falta de regla, dice la Corte Constitucional colombiana, y es un tema que creo que es también interesante, la fuerza pública tiene que implementar mecanismos que garanticen el principio de proporcionalidad. A eso hacía referencia el fiscal Montealegre en una entrevista muy publicitada en el día de ayer en Colombia. Y Dania, sí es necesario regular el uso de la fuerza, y la regulación del uso de la fuerza en materia constitucional colombiana, en la Convención de Naciones Unidas y en la Convención de La Habana que le acabo de citar, gira en torno de la capacidad de daño que tiene el riesgo, es decir, de lo que pueda hacer la FARC. ¿Quién tiene la capacidad para visorarlo? Es muy difícil determinar. Ahora, les pido respuesta breve a ambos porque ya estoy sobre el tiempo, pero muy bien, la proporcionalidad como la FARC para sus actividades, por lo menos las que tienen que ver con ataques armados, entonces el gobierno debe bajarlo. ¿Qué pasa si en 4 meses no llegamos a un acuerdo, que es lo que muchos reclaman en estos 3 años de conversaciones donde se habla para unos de una disminución de la fuerza de la FARC en hombres, para otros hay quien señala que ha aumentado la misma? John Marulanda, ¿qué pasa si en 4 meses no se llega a un acuerdo o la FARC rompe, como lo ha hecho en tantas otras ocasiones, y por eso la falta de confianza y credibilidad? Bueno, son 4 meses durante los cuales mantendremos en vilo el respiro, la respiración, para ver qué es lo que finalmente el gran responsable de todo esto, que es el presidente de la República, y su equipo de negociadores también, que históricamente y políticamente son los responsables de todo esto, decidan en ese momento. No se crea, Ilania, que por lo que los anuncios que hizo el presidente y hizo el señor de la Calle,
la confianza y el optimismo en el país va a brotar generosa y espontáneamente a apoyar ese diálogo. Todos estamos descreídos, todos. En Colombia es increíble lo que dicen las encuestas y esto lo que hace es abrir expectativas, no generar confianza per se, por el solo anuncio. ¿Qué va a pasar en 4 meses? Espero poder hablar con usted en 4 meses y ver en qué terminó esto. Yo también espero, le prometo, señor Marulanda, que en 4 meses estaremos aquí para ver qué fue lo que ocurrió. Ojalá sea lo mejor para Colombia. Quiero hacerle una pregunta. Ojalá que sí. Quiero hacerle una pregunta de corte político a Jairo, cuando mucha gente señala que esto no es más que una jugada política, que hay unas elecciones internas en Colombia. Y como decía el señor Marulanda al comienzo de la entrevista, ¿un salvavidas al proceso? Lo es. El proceso no tenía la más mínima posibilidad de mantenerse en el tiempo. Esta jugada que estaba planeada creo que de tiempo atrás y que poco y lentamente, como si fuera una medicina aplicada a un enfermo terminal, nos la fueron contando en Colombia y en América Latina. Si no se daba este tipo de acuerdo en donde la expectativa es que las cosas mejoren, que baje la intensidad de la guerra, muy seguramente estábamos cerrando este capítulo que no ha traído beneficios, por lo menos tangibles, en los últimos 3 años. Y hay que tener en cuenta que si el proceso de paz en los próximos 4 meses no logra por lo menos garantizar un acuerdo preciso en materia carcelaria desde el punto de vista de la justicia transicional, o se llega a dar una encerrona o una emboscada por parte de las FARC a unidades del Ejército Nacional, de las fuerzas militares en términos generales o de la Policía Nacional, inmediatamente creo que se tiene que levantar el proceso. No hay en estos momentos la más mínima posibilidad de garantizar un nivel de impunidad en los 4 meses que viene. Quiero agradecer a John Marulanda por acompañarnos en vivo y directo desde Estados Unidos y a Jairo Libreros por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Idani. Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a usted. Y esta noche, será tema de discusión en Zoom en la noticia con Gustavo Alegret. Estará Jairo Libreros y estará Héctor Chamiz, quien es profesor titular de la Universidad de Georgetown en Washington, y va a acompañarlos en esta discusión de una de las noticias evidentemente más importantes, no solo del día, lo será de la semana, porque sobre esto seguirá seguramente cabalgando la opinión pública para ver qué ocurre con estos anuncios que hiciera el presidente Juan Manuel Santos. Jairo, gracias. Muchas gracias a ti, Dani.